Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La situación sanitaria por la pandemia de COVID-19 en los departamentos del litoral norte es la más delicada en todo el país. Salto, por ejemplo, es el peor departamento en cantidad de casos nuevos cada 100.000 habitantes en la última semana. El índice de Harvard, ese que seguimos todos los días, bueno, en este caso concreto, en Salto, 197,31 es al día de hoy, cuando recuerden que la categoría esta, rojo, que es la más alta de gravedad existente, empieza en 25. Bueno, Salto está en 197. Allí el intendente Andrés Lima, que confirmó el martes que tiene COVID, ha decidido extender las restricciones a la movilidad en los espacios públicos hasta la primera quincena de junio. Pero también Paysandú está muy complicado. El martes el intendente Nicolás Olivera del Partido Nacional convocó una conferencia de prensa para denunciar la situación gravísima que advirtió está viviendo el departamento y adelantó que le iba a pedir a la ANEP la suspensión de las clases presenciales en ese lugar. En los próximos minutos vamos a explorar estas dos realidades, Salto y Paysandú. Empezamos por Salto. Estamos en contacto con el intendente Andrés Lima, del Frente Amplio. Intendente Lima, buen día. Buen día, muy buenos días para todos. Es un gusto participar del programa. Lo estamos viendo además, estoy escuchándolo y lo estamos viendo en esta videollamada. Recuerden que en Perspectiva está disponible no solo la versión radio, sino también la versión video en YouTube y en Cardinal TV y en Nuevo Siglo. Estoy viéndolo y me pregunto cómo se encuentra, intendente Lima, cómo está pasando esta enfermedad que lo aqueja. Con algunos síntomas que hemos tenido desde el martes a la tarde, tos, resfrío, fiebre, ardor de ojos. Algunas de las cuestiones que uno ha escuchado a lo largo de todos estos meses, pero bueno, ahora le ha tocado a uno. Y sí, se le nota en los ojos en especial, ¿no? Usted está muy cerca de la cámara, además. Esos ojos están vidriosos. Y llevando esta cuarentena desde nuestro domicilio y sin duda también con un seguimiento de la parte médica. Uh-huh. ¿Usted está vacunado? También, ¿Cómo es la situación suya en cuanto a la vacunación? Tengo la primera dosis. Tengo la primera dosis hace unos 10, 11 días que me había vacunado y bueno, ahora con COVID. ¿Sabe dónde y cómo se contagió? Sí, fue un contagio intrafamiliar y el día martes, a partir de que tenía algún síntoma, decidí hacerme un test rápido y bueno, a los 15 minutos ya tenía el resultado positivo y a partir de ahí en cuarentena hasta el próximo 9 de junio. Ojalá que evolucione bien, ojalá, por supuesto, que se mejore lo antes posible. Le agradezco la atención a la llamada en estas condiciones. Vayamos al tema más general de su zona. Yo decía, Salto es el departamento más afectado por el coronavirus en la actualidad. El primero descolgado en la escala de contagios cada 100.000 habitantes de Harvard. Yo daba el número recién, 197 casos nuevos cada 100.000 habitantes en el promedio de la última semana. ¿A qué atribuye esta situación? ¿Qué está pasando? Y acá la mayor dificultad que tenemos es un sector importante de la población que no está cumpliendo con medidas tomadas tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Y eso hace de que la tarea del comité de emergencia sea realmente complicada. Permanentemente se está trabajando con prefectura y con la policía. Uno entiende, después de tanto tiempo, después de 15 meses, el cansancio de la población, pero
si no nos cuidamos, si no cumplimos las medidas, sobre todo el tema de las aglomeraciones, es muy difícil. Y eso lleva a que desde la Intendencia hemos dispuesto clausuras de locales, multas o sanciones económicas, hemos realizado incluso denuncias de carácter penal, hacemos un seguimiento permanente de las medidas, la fiscalización, que en los espacios públicos, controlar los espacios públicos, de que la población allí no se aglomere. Pero efectivamente, efectivamente se está controlando. Tengo algunas otras versiones que me llegan desde Salto en cuanto a que por lo menos en los últimos tiempos se había aflojado un poco con esa inspección, con ese seguimiento. Se controla. El tema es que hay una permanente reincidencia, ¿no? Es decir, concurre la policía, concurre prefectura, concurre la propia intendencia, llega a los espacios públicos, una plaza, la Costanera, el Parque Solari, se constata la presencia de ciudadanos, presencia de salteños, se les exhorta a que se retiran, pero 10, 15 minutos después estamos con la misma problemática y eso hace un trabajo permanente de parte de quienes integramos el Comité Departamental de Emergencia para hacer valer, y eso ha llevado a que, por ejemplo, creo que lo he mencionado en algún espacio, hemos autorizado, por ejemplo, a los inspectores a la aplicación de sanciones, a la aplicación de multas que se suman o que se agregan a la patente en el caso de aquellas personas que reinciden o que vuelven al mismo lugar habiendo sido advertidos de que deben retirarse. Entonces, bueno, creo que falta, y por ejemplo, ¿de qué orden es esa multa? Hasta 4 unidades reajustables. La idea es que duela, pero que se pueda pagar. Entendemos de que hay algunas medidas que solo entran a través del bolsillo. Y bueno, a través de esta disposición que hemos acordado, estamos tratando de lograr de que en esos lugares, de que en los espacios públicos, en donde de lunes a domingo hay determinados horarios donde no se permite permanecer, donde no se puede estacionar, donde no se puede estar, frente a ese incumplimiento reiterado, bueno, tomar algún tipo de medida. Aquí en Salto la situación está muy complicada. Tenemos ayer a la noche 2.175 casos, pero no solo en la ciudad, ¿no? También tenemos algunas localidades. Hace un tiempo era Belén, hoy es Villa Constitución, tenemos 88 casos positivos. En Colonia La Valleja tenemos 56 casos positivos. Es decir, aquí en Salto está presente la cepa, la variante P1, la cepa de Manaos, que tiene una mayor... quienes saben el tema hablan de 2.8 más contagio que el resto, y bueno, eso hace de que tengamos que extremar aún más el cuidado, la responsabilidad, y lo otro clave es la vacunación. Por suerte, antes de hablar de la vacunación, veía en el comunicado del Sindicato Médico de Salto emitido ayer la advertencia a propósito de lo que está pasando con los servicios de salud en el departamento. Dice, están dedicados a hacer frente a la pandemia al límite de su capacidad. En algunos casos se supera la capacidad. Todo el personal trabaja con una presión asistencial constante con el fin de salvaguardar a la población. Ahí en los sanatorios, en los hospitales, ¿qué es lo que ustedes perciben? A ver, uno reconoce el trabajo de todos los operadores vinculados con la salud, de los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras y de todo el personal de salud, tanto público como privado. Pero al mismo tiempo la propia demanda que existe en el departamento supera la capacidad de respuesta que pueda tener en algunas situaciones los propios operadores de la salud en Salto. Es decir, la demanda es muy grande. Acá estamos hablando de que de forma diaria en los últimos 10 días Salto tiene por encima de los 200 casos de forma diaria, 250, 240, 260, consultas de forma permanente, solicitudes de realizarse hisopados, tanto el hisopado rápido como el PCR, necesidad de concurrir a emergencia o de realizar algún tipo de consulta. Entonces, una ciudad que tiene 110.000 habitantes, una ciudad que en pocos kilómetros cuadrados tiene esa población, genera una demanda que sí, en algunos casos supera, más allá de toda la voluntad, más allá de todo el trabajo, supera
la capacidad de respuesta que pueda tener los operadores tanto públicos como privados en Salto. Eso es algo que se está dando, que uno también lo siente, lo palpa, que también le llega la información, conocidos que le trasladan o no trasladan esta inquietud, esta problemática. Y bueno, creo que también eso es un elemento a considerar, sobre todo en el momento actual que está pasando Salto y en los próximos días. Usted hablaba hace unos minutos de lo que perciben en la población, el incumplimiento en cuanto a los criterios de no aglomerarse, etcétera. Recordemos cuáles son las restricciones que están vigentes en Salto. Ustedes en Semana de Turismo habían dispuesto el cierre de plazas y otros espacios públicos desde las 7 de la tarde hasta las 8 del día siguiente. ¿Cómo funciona esto? Eso sigue vigente. La única modificación que hemos hecho son los sábados y domingos. En el caso de sábados y domingos lo hacemos desde la hora 15, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ahí, básicamente, ahí interviene la prefectura en toda la franja costera, lo que aquí es costanera, en Montevideo, La Rambla, y dentro de la ciudad, ahí el trabajo se coordina entre la Intendencia y la Policía, Jefatura de Salto. En algunos casos se solicita la intervención de la Republicana, en algunos casos en donde no alcanza con la presencia del funcionario municipal, cuando no hay respuesta, bueno, en esos casos se solicita el apoyo de la policía y bueno, en algunos casos interviene la Republicana. De esa manera un poco se está llevando adelante esa medida de evitar la presencia, las aglomeraciones en esos espacios públicos que, bueno, generan muchísimos inconvenientes. ¿Es en esos horarios y esos lugares donde se están produciendo las aglomeraciones problemáticas? O sea, ¿es en las zonas y horarios donde rige esta prohibición o se dan también esas conductas en otros momentos y en otros espacios? Esos son los horarios en donde se generan las mayores aglomeraciones. Tampoco desde lo departamental tenemos la facultad como para establecer una medida restrictiva en el sentido de impedir a la población que salga de su domicilio, que durante las 24 horas del día concurra a determinado lugar. ¿Sabe por qué se lo pregunto? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque tengo, además de las averiguaciones que hemos hecho, tengo lo que nos cuentan los oyentes de perspectiva allí en Salto. Y entonces veo acá este mensaje, por ejemplo. En Salto hay una movilidad intensa. Las empresas no teletrabajan. Está la actividad del shopping, están las tiendas, hay promociones de descuentos en las ventas, los restaurantes a full sin cumplir protocolos. La gente no tiene miedo. Solo los niños, en todo caso, están en pandemia. O sea, mi pregunta es, ¿hay un problema general? ¿Hay algo en la actitud de la población de Salto en general, más allá de la aglomeración acá o la reunión allá? Sí, en ese sentido, lo del principio. Vemos de que precisamos la colaboración de la población. No sé si es porque le ha perdido miedo o por el propio cansancio después de tanto tiempo de medidas y que desde lo nacional y lo departamental estemos anunciando medidas. Pero sí, hay una movilidad importante en la ciudad que nosotros dificulta el trabajo. Y esa movilidad estamos convencidos que es lo que genera el aumento permanente de casos positivos en nuestro departamento y sobre todo en la ciudad de Salto, donde está la gran concentración. Y lo de las tiendas es cierto, acá el comercio sigue funcionando. Pero bueno, también es cierto que en la medida en que no hayan algunas medidas que den lugar al comercio y a cerrar, pero a seguir generando ingresos, es muy difícil. Pero sí, la mayor dificultad que hoy tenemos en Salto es la movilidad. Más allá de las medidas que ha dispuesto la Intendencia, más allá de la disposición de la ANEP de suspender, prorrogar el inicio de clases primero, segundo y tercer año, bueno, sigue habiendo una movilidad grande, una movilidad dentro de la propia ciudad que dificulta todo el trabajo. Y eso también desgasta porque los funcionarios de la Intendencia, de Prefectura, de la Policía, tienen que estar permanentemente recorriendo la ciudad,
haciéndole entender a la población del cuidado que debemos tener entre todos, y bueno, nos encontramos con esa gran dificultad. La vacunación, hablemos un minuto de la vacunación. Usted hace 2 o 3 preguntas atrás introducía el tema. Hace pocas semanas estaba el reclamo de que los 3 departamentos con intendentes del Frente Amplio eran los que tenían menor avance de la vacunación. Al día de hoy ha cambiado algo ese panorama. Montevideo salió del podio, salió de los 3 peores en vacunación. Ahora el que está peor es Canelones con 39%, Río Negro después con 42% y Salto tercero con 43% de la población con al menos una dosis. ¿Qué evaluación hace de lo que está pasando en esta materia? En materia de vacunación, uno tiene que reconocer que ha habido una mejoría importante. Cuando hacíamos estos reclamos, la vacunación en Salto en primera dosis era del 26-27%, hoy usted lo dice, estamos en el 43%, y creo que han habido algunas medidas que han sido fundamentales. Una de ellas es el pueblo a pueblo. Hoy, desde tempranito, salieron vehículos de la Intendencia, trasladando en este caso a vacunadores a las zonas más alejadas del departamento, al municipio de La Valleja, al municipio de Mataojo, a los pueblos ubicados al sur de la Ruta 31, zona desmunicipalizada. Bueno, allí se está en ese vacunatorio móvil pueblo a pueblo. Y en la ciudad se ha hecho lo mismo en los distintos barrios de la ciudad. 2 o 3 días antes se comunica públicamente dónde va a estar el vacunatorio móvil, recorriendo barrio a barrio, y bueno, con agenda abierta, eso ha permitido mejorar los números de nuestro departamento. En ese sentido, uno tiene que reconocer, así como en su momento reclamamos públicamente, también hoy corresponde decir que ha habido una mejoría en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, y tenemos la información dada por la propia directora departamental de salud, Rosa Blanco, de que a partir del 1 de junio van a estar llegando un volumen interesante de dosis con destino a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. Le propongo que hagamos una pausa y le planteo las 2 últimas preguntas. Seguimos en diálogo con el intendente de Salto, Andrés Lima, a ver si lo observamos de nuevo, si la cámara está funcionando otra vez. Más temprano yo le preguntaba por esas multas que usted contaba, le están aplicando a los automóviles que circulan en las zonas donde no deberían estar, una multa adicional a las que ya existen, una multa de tipo sanitario, podríamos llamarlo. ¿De qué orden es? Sanitario, es una sanción de tipo sanitario. Los gobiernos departamentales, en este caso Salto, tenemos legislación que nos autoriza a disponer este tipo de sanciones en caso de incumplimiento a las normas sanitarias vinculadas con la pandemia. No, pero hay oyentes que nos preguntaban, ¿de cuánto es, entonces? Puede llegar hasta 4 unidades reajustables. ¿Y en cuánto está la UI? Nos preguntaban los oyentes. 4 unidades reajustables, cerca de 5.500 pesos. Creo que la unidad anda por los 1.400, 1.500 pesos. Bueno, entonces, la pregunta para terminar es, cuando ustedes se reúnen con el Comité de Emergencia Departamental, ¿qué margen de acción les queda? ¿Qué más pueden hacer desde la órbita que les corresponde? Es una buena pregunta. Es cierto, porque se han tomado ya muchísimas medidas y resoluciones, y lo que uno ve es que siguen creciendo los positivos, y da la sensación de que más allá de las medidas que se dispongan, ninguna de estas medidas frena el incremento. Esta semana va a haber una instancia con algunos profesionales de la salud aquí en Salto, algunos de ahí de la capital del país, que nos van a estar dando algunas sugerencias para ver si hay algún margen más de medidas para tomar en los próximos días. Pero estamos convencidos de que más allá de todas las medidas que llevemos adelante, precisamos el compromiso de la población. Si no está ese compromiso, realmente es muy difícil trabajar, que es lo que está sucediendo hoy día, en donde más allá de todas las medidas que hemos dispuesto, más las del gobierno nacional, más las de ANEP, la movilidad sigue siendo importante en la ciudad. Con el gobierno, ¿qué margen tienen para seguir dialogando? Quiero decir, la posibilidad de que desde el gobierno se adopten otras medidas. ¿Qué intercambio hay entre los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo? No,
básicamente a través del Ministerio de Salud Pública. Por ahí se canalizan las consultas, tanto a nivel local como a nivel nacional con el propio ministro. Pero por ahí pasa más que nada, pasan las medidas que se puedan tomar. Acá hace pocos días reabrieron los gimnasios y bueno, eso hace de que también haya que controlar el tema de los gimnasios, que deben trabajar con un aforo del 30% de su capacidad. En el caso de las iglesias también hay que controlarlas con un 30% de su capacidad. Es decir, hay un sinnúmero de medidas que se han ido tomando, pero bueno, más allá de las medidas, el día a día lo que nos muestra es que los casos siguen creciendo y que esto va en aumento. Y usted mencionaba el índice Harvard, y ayer tuvimos 200 y pico de casos, 3 fallecimientos, una persona joven de 46 años. Entonces, bueno, no sé si es porque hay cansancio o porque se le perdió el miedo. No creo que sea por la circunstancia de que se le haya perdido el miedo. También está esto, ¿no? Muchos piensan, bueno, a mí no me va a tocar. Precisamos también la colaboración de los jóvenes, porque en esos espacios, en esas aglomeraciones que se producen en los espacios públicos, sobre todo en la costanera, lo que más hay son jóvenes, y de repente el joven piensa de que a él no le va a tocar. Entonces todo eso dificulta enormemente el trabajo que venimos realizando, y más allá de la comunicación, porque hay una presencia fuerte de la Intendencia y el Comité en los medios de comunicación, exhortando a cumplir, exhortando a cuidarse, exhortando a vacunarse, pero bueno, la realidad luego es otra, y la realidad demuestra así que hay una movilidad alta dentro del departamento y sobre todo dentro de la ciudad, más allá de las medidas que se tomen. Intendente Andrés Lima, le agradecemos su atención a nuestra llamada esta mañana. Ojalá esperemos en los próximos días tener buenas noticias sobre su estado de salud, bueno, y sobre la mejora del estado sanitario del departamento, ¿no? Sí, eso es lo más importante, y bueno, agradecer y desearle una muy buena jornada. Hasta pronto. Hasta pronto. Pasamos en limpio lo de las multas. La UR está en 1.336 pesos, 4 URs, la multa esa en Salto, 5.344 pesos.